Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, hoy celebramos una fiesta especial de los difuntos, para todos los difuntos. Hubo, Dios sabe cuántos muertos en estos últimos días, últimas semanas, por esta peste. Que Dios tenga piedad de todas estas personas fallecidas. Muchas de ellos, yo casi pienso todos, fueron sepultados, quizás cremados. Nadie les hizo sufragios, o muy pocos, debido a la situación. Entonces vamos a rezar por todas y cada una de estas pobres almas fallecidas, y esperemos que muchas de ellas, siendo bautizadas en último momento, hayan hecho un acto de contrición perfecta, de arrepentimiento total de sus pecados para recibir el perdón del Señor y ellos rectificar su camino, porque cuando uno peca, da la espalda a Dios, toma un camino que no lleva al cielo. No es que Dios no quiera nuestra salvación, al contrario, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo, el cual Hijo Jesucristo, Dios encarnado, murió como nuestro fiador, nuestro Salvador, cargó con nuestros pecados, nos mereció la salvación, pero esa salvación hoy impide que llegue a las almas. ¿Por qué? Porque la salvación de Cristo llega mediante la Iglesia de los sacramentos. Y hoy la Iglesia católica, madre de la civilización, madre de los pueblos, al menos de los pueblos cristianos o ex cristianos, hoy esta Iglesia no cuenta para nada, prácticamente. Supe que en varios países la policía interrumpió la misa, unas pocas personas se juntaban, hasta esto impedían, y esto no es normal. La Iglesia Católica tiene un derecho de madre sobre esos pueblos. A estos pueblos, todos los pueblos de civilización cristiana, a la Iglesia deben su vida, su constitución, su vida, su civilización, incluso su existencia. La Iglesia Católica tiene un derecho especial de haber sido la madre, la educadora, la civilizadora, la constructora de la civilización y de estos pueblos. Y hoy pusieron la Iglesia al nivel de cualquier cosita, asociación de fútbol o asociación de cualquier secta fundada por cualquier pobre tipo que funda una disque iglesia. Y esto no es normal, no es normal. No es normal que en pueblos cristianos los sacerdotes, ministros del Señor, no hayan podido ir al hospital a atender los enfermos. Claro, tomando todas las precauciones adecuadas, que esto es normal, siempre se hizo en tiempo de peste, pero no es normal que no tengan ninguna posibilidad de acercarse a los moribundos. Y finalmente, ¿qué es lo que cuenta para esa gente afectada, pestiferada? Y bien, lo que cuenta es que se salve, pero como ya no creen que el alma sea inmortal, piensa que el hombre es un animal que muere, se acabó. Y bien lo que piensan esto, ni modo por ellos. Verán después, serán sorprendidos que haya otra cosa después. Pero los que son creyentes, los que son cristianos, tienen derecho a sus sacramentos, tienen derecho a tener visita de su sacerdote, de la gracia del Señor dada mediante los santos sacramentos. Y lamento, pero andamos mal. Eso se llama apostasía. Como Dios se retiró del templo de Jerusalén, capítulo 9 de Ezequiel profeta, Dios se retiró del templo de Jerusalén por todas las abominaciones que se hacían en el pueblo, pero Dios, que es justo, dijo a uno de los personajes de la visión de Ezequiel profeta, dice, marque con tau, en forma de tau, como cruz, a todos los que no han aceptado estas abominaciones, esas ideas falsas. No, esto márcalos. Y nadie puede tocar a estas personas, pero los demás no marcadas serán eliminadas, serán asesinadas sin piedad. Hoy podemos decirlo, los pobres cristianos están tan intoxicados que aceptan cualquier idea falsa. No es normal que en una nación cristiana la Iglesia no sea abierta en tiempos de dificultad. Es el hospital de Dios, es la casa de Dios, es donde la gente más necesita ir, pedir, súplica. En tiempos de pestes, las autoridades civiles y las autoridades religiosas y el obispo mismo teniendo una cruz en el cuello, bien descalzo, caminaban haciendo procesiones rogativas, peticiones al cielo para que Dios hiciera misericordia.
Y muchas veces, precisamente haciendo estas procesiones, estas oraciones, estas súplicas, esta pedida de perdón y misericordia, rectificando con otras palabras, y bien la peste cesaba. Y hoy ignora totalmente esto. Ignora totalmente esto. Y los pueblos cristianos, y bien, ya no son cristianos. Ya no hay ninguna reacción. ¿Qué es lo que es más importante por una persona enferma, mayor o moribunda? Prolongar su vida todavía unas horas, unos días, pues si se puede, ¿por qué no? Pero eso no es más importante, porque aunque viva 110 años va a morir. Tiene que llegar a la eternidad. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? En la Apocalipsis, capítulo 14, 13, dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, que mueren en la gracia, que mueren reconciliados, perdonados, santificados, porque desde ahora el Espíritu dice que descansen sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Sus obras buenas, también malas. Ahora hagamos, nosotros todavía que tenemos la dicha de arrepentirnos, hagamos un acto de contrición perfecta y si posible confesarnos cuanto antes de todos pecados para que el pecado confesado, borrado, no nos acompañe. Si no, nos acompaña. Y el que hace el paso a la eternidad en pecado mortal, y bien, como 10,000 toneladas, este pecado lo jala hacia abajo y cae con los demonios en el infierno, aunque no crea. De hecho, para salvarse hace falta creer. Y para el que no cree, para ir al cielo hace falta creer. Para ir al infierno no es necesario creer. El que dice yo no creo, nada cambia. Es un necio de primera. Tenía que usar un poco su mente también, decir de dónde viene este mundo tan bellamente organizado. Pero aquí dice, los que mueren, bien, sus obras los acompañan. Y tenemos la dicha como cristianos, como católicos, de tener la posibilidad de precisamente borrar estas obras malas por una verdadera confesión. Entonces dije, vamos a rezar por todos los difuntos de esta peste, todos los demás muertos, todos los que conocemos, y recemos por todos, que Dios en su misericordia los ayude, acelere su liberación para que lleguen cuanto antes al cielo. No olvidemos, el purgatorio es obra maestra de la misericordia de Dios, obra maestra de la misericordia de Dios. Nada manchado puede entrar en el cielo. Entonces, como nos hemos manchado, como nos hemos hecho lo que no debíamos hacer, bien, Dios perdona por la confesión el infierno eterno, rectificamos, pero si no hacemos bastante penitencia y reparación, tenemos que pasar, Dios nos da la posibilidad de pasar por un lugar purificador que llamamos purgatorio antes de llegar al cielo. Y los santos dicen que en el purgatorio sí sufren mucho, tienen grandísimo deseo de llegar a Dios, como una persona hambrienta de hace 10 días no comió nada, tiene mucha hambre, pero la cicatriz del pecado lo impide. Entonces el purgatorio sirve para eliminar esto. Solicemos por ellos, por la sangre de Cristo, que sean liberadas cuanto antes, y una vez que suben al cielo, ellos se transforman en nuestros poderosos protectores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.